positivas, una que se mueve hacia la izquierda y otra hacia la derecha, y si quiero averiguar el campo, la fuerza que siente esa carga Q, y vengo a esta expresión, un poco esta es la que me va a ayudar a ver la situación esta, el ángulo entre el campo magnético y la velocidad, en un caso es 0, que es este, y en otro caso es 180 grados, que sería este. En ambos casos, el seno de 0, el seno de 180 grados, o seno de 0 y seno de pi, me da 0. Por lo tanto, una partícula que se mueve en la misma dirección de un campo magnético, resulta ser que no siente la presencia de ese campo magnético, o sea, no actúa una fuerza sobre esa carga. Voy a saltar ahora a la derecha, o sea, a esta parte. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, ahora la carga positiva está atravesando la zona de campo magnético perpendicularmente a él, o sea que el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es de 90 grados o de pi sobre 2 radianes. Si vengo a esta expresión que me da el módulo de la fuerza, resulta que es seno de alfa, o sea, seno de 90 grados, seno de pi sobre 2, es 1. Por lo tanto, la fuerza tiene el módulo Q por B por B. Q por velocidad por campo magnético. Y ahora, la situación, digamos, ya sabiendo el módulo de la fuerza y además la dirección, porque decía que dado el plano de B y de B, o sea, de la velocidad y del campo magnético, siempre la fuerza va a estar perpendicular. Ahora no sé si va en este sentido o en este sentido. ¿Cómo hago para saber el sentido? Bueno, fíjense, uso esta regla que es de la mano derecha. Existe otra regla de la mano izquierda, por ahí yo les explico esta en función del producto vectorial, podemos ver la otra después en el camino, pero la idea es la siguiente. Si acerco el vector B, el verde, el de velocidad, hacia el vector de campo magnético, el azul, si sigo ese movimiento con los dedos de la mano derecha, el pulgar me va a decir hacia dónde va la fuerza. ¿Sí? Es decir, si todos los dedos, por supuesto, excepto el pulgar, los muevo en este sentido, que sería el antihorario, la fuerza magnética me queda hacia arriba. También se llama, pueden encontrar como regla el tornillo, bueno, infinidad de nombres. Esta proviene de la definición de producto vectorial, por eso digo, por ahí es bueno que repasen algunas definiciones. Es más, inclusive pueden fijarse cómo se calcula el producto vectorial en términos de los versores. Si no, lo vemos después, no hay problema. Y dicho esto, vamos a una situación intermedia, que es que la velocidad, fíjense, el vector en verde, ahora tiene un ángulo que no es ni 0 ni 90 grados, sino un ángulo intermedio, y también aparece una fuerza, pero ya no es del mismo módulo que el de la derecha, es más chico. ¿Por qué? Porque será seno entre 0 y pi sobre 2, y me dará una fuerza que está entre 0 y el máximo. Eso sí, mientras esté en este cuadrante o en este espacio, el vector, tengo que seguir usando la regla de la mano derecha y me da que va hacia arriba. Solo puede pasar cuando este vector invierte el sentido o este invierte el sentido. Pero para no perderse, la regla de la mano derecha se aplica siempre por el menor ángulo, es decir, en este caso el menor ángulo sería este, acercando B a B con los dedos de la mano, y el pulgar me indica hacia dónde va el vector. Es interesante trabajar con los versores porque eso un poco me orienta, digamos, esta parte hay que manejarla, pero analíticamente se me da otra herramienta como para poder averiguar de forma correcta cuál es el sentido de la fuerza magnética. Bueno, ¿hasta acá estamos? ¿O repetimos algo? ¿Saben que no he puesto a grabar esto? Bueno, aguántenme. Me olvidé.
Bueno, pero ahí vienen los problemas, así que no hay problema. Bueno, ¿cómo estamos ahí? Eh, Digo, esto lo voy a dejar en Classroom, les decía, y también alguien me ha pedido todas las teorías anteriores que yo las he sacado para no hacer más barullo en el bloque de consulta de Classroom, pero bueno, ya las voy a poner a las que estaban, que son distintas a las que están en el aula virtual. Por eso la aclaración era que ustedes tenían que ver la del aula virtual y estas que yo les ponía en el Classroom son complementarias. Pero bueno, por ahí para gustos o cuestión de gustos puede ser mejor una que la otra. Para que le entiendan mejor, entiendo bolilla. Bueno, vamos a ver si puede entrar este joven. Y sí, bueno. Ahora, unas cuantas observaciones al respecto. ¿Cuál es la unidad del campo magnético? ¿Sí? Si uno despeja de la ecuación anterior, esa unidad tiene que ver con la unidad de fuerza, que es Newton, con la unidad de carga, que es Coulomb, y con la unidad de velocidad, que es metro por segundo. ¿Sí? Entonces, esta unidad, y uno puede tener en cuenta esto también, la vamos a denominar Tesla. En el sistema internacional esa es la unidad de campo magnético. Y la otra de uso común, pero cada vez menos común, es el Gauss. En realidad es la primera que aparece históricamente, hasta que se logran acomodarse todos los sistemas de unidades. Y esta es la equivalencia. Un Gauss igual a 10 a la menos 4 Tesla. Nosotros vamos a trabajar en Tesla exclusivamente, a menos que nos pida el problema convertirla por algún motivo. Es más, por ahí ustedes han manejado medidores de campo magnético eh, que le deben haber llamado gaussímetros, que viene, por supuesto, del nombre de la unidad antigua. Y un problema más o menos sencillo, con el cual uno puede empezar, es ver qué pasa cuando un haz de protones se desplaza con una velocidad a través de un campo magnético. Y aquí fíjense, ahí es muy importante identificar cada vector en forma precisa como para poder luego hacer los cálculos. Entonces, fíjense, la velocidad de cada protón se encuentra en un plano que está determinado por el eje X y el eje Z, o sea que sería este plano. Ese forma un ángulo de 30 grados respecto a las Z positivas. Fíjense que está puesto de manera distinta al cual solemos trabajar, pero ya fijado el campo magnético en el eje Z, a 30 grados sobre el plano XZ está la velocidad que tiene el protón que tiene esta carga. Entonces, acordándonos de las definiciones anteriores, uno que puede decir, bueno, yo puedo afirmar que si uso la ecuación anterior, está claro que la fuerza va a ser perpendicular a este plano, el XZ. Por lo tanto, va a estar en el eje Y. Ahora no sabemos si está en las Y positivas o en las Y negativas. Y para eso usaré la regla de la mano derecha y acerco este vector a este vector. Por lo tanto, el pulgar me va a indicar la dirección hacia abajo de las Y. Por lo tanto, ahí es como que ya puedo desligarme del problema de la caracterización vectorial de la fuerza en cuanto a toda la información que necesito. Ya sea en principio sentido dirección, me faltaría conocer el módulo, y el módulo lo calculo con la ecuación que habíamos visto antes. El producto de la carga por la velocidad por el campo por el seno del ángulo entre la velocidad del campo magnético. Bueno, si hago esa cuentita, fíjense bien, repito esto, grados sexagesimales radianes, ¿no? Cada vez que hagan el cálculo tengan en cuenta la función trigonométrica en qué unidades están trabajando acá. Dicho esto, fíjense el valor de la fuerza que existe sobre un
protón que atraviesa una zona de campo magnético, y este campo magnético es bastante intenso, comparado a lo que, por ejemplo, de la Tierra, que está en el orden del Gauss, o sea, 10 a la menos 4 Tesla. Bueno, esta es la aplicación más básica y sencilla de lo que uno pretende trabajar en esta primera parte. Por supuesto, ya identificado esta fuerza, el origen y cómo se da, corre todo lo que se ha visto para la fuerza, ¿sí? Es decir, suma vectorial, principio de superposición, si el protón le consideramos como una masa, bueno, además va a tener una fuerza magnética, la fuerza de gravedad, por lo tanto, ahí es donde ustedes ya pueden sumar las fuerzas como antes y trabajar para lo que les pidan. Bueno, eso lo vemos enseguida. Pero bueno, todo lo que hemos estudiado para fuerza vale para la fuerza magnética. Bueno, fíjense, miren un poquito la pantalla y ahora lo que les decía yo, bueno, cómo analizamos el tema con los versores, cuando ya tenemos que ubicarlo analíticamente. Bueno, el mismo problema de la diapositiva anterior, ahora expresado en función de los versores. Fíjense que la velocidad la expreso en función de la componente en X, la calculo acá, por el versor Y, más la componente en Z, que es esto, por el versor K. Y el campo queda expresado como, con este módulo, orientado hacia arriba. Entonces hay que hacer este producto vectorial, y me queda, si reemplazo todo, fíjense, saco factor común, la velocidad, y acá me queda, podría sacar el número también, ¿no? Y ponerlo acá, pero me está quedando I vector K y K vector K. O sea, con eso quiero decir producto vectorial. Bueno, si repasamos, me va a dar que, o si quieren pueden verlo de la relación de seno del ángulo, que este producto, si hago distributiva, quiero decir, se puede, voy a encontrar un vector que tiene dirección en Z, perdón, en y módulo 4,8 por 10 a la menos 14 newton, y el menos significa que va hacia abajo. En todo caso, esto lo podemos hacer de otra forma, con con una matriz, no sé si se acuerdan, para resolver el producto vectorial, había una reglita. Pero bueno, se los dejo para que lo vean. Digamos, cuando los versores están 90 grados tienen un resultado particular, y cuando los versores coinciden, como en este caso, también tienen otro resultado particular. Pero bueno, eso lo podemos deducir enseguida. Bueno, esa sería la manera de trabajar, la anterior, la manera de trabajar con versores. Bueno, ahora lo que les decía, que si tengo fuerza aplicada sobre una masa, efectivamente aparece, según la segunda ley de Newton, una aceleración. O sea que estamos hablando de que puede aparecer movimiento, y sí, aparece movimiento, y es más, puede aparecer, si ustedes lo miran y lo analizan como fuerza aplicada a esa masa que tiene una velocidad, un movimiento que es el académicamente más común, que sirve analizarlo porque nos permite llegar a algunas cuestiones interesantes. Supongamos cualquiera de los casos,
en particular con la velocidad es perpendicular al campo magnético, aparece una fuerza que era perpendicular a ambos. Es decir, acá lo que tienen que recordar ustedes es que los tres vectores son perpendiculares entre sí. Bueno, fíjense en cualquiera de las posiciones, cuando aparece esta fuerza perpendicular a la velocidad o hace o tiene que ver con un movimiento que se ha visto, han visto el año pasado en Física 1, que es la de un movimiento curvilíneo en general, y si la zona donde se mueve esta partícula tiene un campo magnético uniforme, este es un movimiento circular, es decir que su trayectoria es una circunferencia. ¿Por qué? Fíjense que en este caso va a aparecer, supongo que de alguna manera inyecto esta carga con esta velocidad. Aparece una fuerza centrípeta, o sea, dirigida hacia el centro de alguna trayectoria, suponiendo que el campo, repito, el campo es constante. Esta fuerza hace que esta velocidad, que este vector, cambie un poquito. Cuando cambia un poquito, la fuerza sigue estando perpendicular a esta velocidad, y así, digamos, cada punto que yo analice siempre va a aparecer esta condición. Por lo tanto, a esta fuerza magnética la podemos asociar con la fuerza centrípeta del movimiento circular uniforme. No avancemos más, pero que es el uniforme. Por eso les decía que a las partículas cargadas con una determinada velocidad donde aparece una fuerza magnética, va en la ley de Newton. Y esto es exactamente igual a lo que se había analizado en movimiento circular uniforme. Pero para que aparezca esto, la condición es que el campo magnético sea constante. Por lo tanto, vamos a tomar algunos elementos de lo que se ha visto ahí, que es la de el movimiento circular uniforme, digo, que es la idea es de velocidad tangencial, de fuerza centrípeta, y cómo calculamos el radio de esa trayectoria. A ver si logramos recordar esto. La fuerza centrípeta, si usábamos la ley de Newton, la segunda ley de Newton, era igual a la masa del cuerpo por b cuadrado sobre r, y esto era la aceleración centrípeta. ¿Sí? Es decir, sería el módulo de la aceleración que aparece entre, supongamos, estos dos movimientos. Si resto esta velocidad, que sería la final, menos la velocidad inicial, si hago la resta vectorial, me da la aceleración centrípeta. Digamos, luego de una cierta deducción, me da que es igual a velocidad al cuadrado, o sea, velocidad tangencial a esta velocidad, sobre el radio, o la frecuencia angular, o sea, omega cuadrado por r, que esta faltaría acá. Por lo tanto, esta es la que vamos a usar nosotros cuando tengamos en este caso, y que va a aparecer en muchísimos problemas. Por ejemplo, un magnetrón es un instrumento que me permite configurar un campo magnético constante. Entonces, dice, un magnetrón en onda microondas emite ondas electromagnéticas de frecuencia, bueno, está, digamos, no le demos mucha bolilla digamos, cómo es el tema de la onda electromagnética, de determinada frecuencia. Lo que sí me voy a parar en un poco acá, en qué significa esto. La pregunta es, ¿qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se trasladen en trayectorias circulares con esta frecuencia? Es decir, de alguna manera yo quiero que esa vuelta que da un electrón en este campo magnético tenga que ver con esta frecuencia. Entonces, ustedes tienen que tratar de acordarse qué relación había entre el período, la frecuencia y entre omega. Bueno, ya lo voy a agregar acá después, pero digamos, sería la frecuencia es la inversa del período y omega es 2pi por la frecuencia. O sea, yo quiero que cada vez que esa onda electromagnética, esa frecuencia, imagínense una onda, la onda mecánica que variaba periódicamente,
con una frecuencia determinada, esto significa que ese electrón, cada vez que pega la vuelta, la va a encontrar la onda en la misma situación, por eso que quiero que coincidan. Entonces, yo, la relación que tengo entre la velocidad tangencial y omega estaba a través del radio, es decir, la velocidad tangencial era omega por el radio. Acá voy a usar espejo omega. Y luego, lo que voy a hacer es asociar esta expresión, esta, despejando el radio, con la de omega. Podríamos haberlo hecho más sencillo, le voy a poner una opción alternativa, y la cuestión es que omega, esa frecuencia angular, depende de la carga, del módulo de la carga, del campo magnético y de la masa del electrón. Es decir, esto me permite relacionar la frecuencia angular con la que se va a mover un electrón en una trayectoria circular. O sea, me relaciona ese omega con constantes, le diría, la carga del electrón, la masa del electrón. Bueno, ves lo que yo puedo variar en principio. Entonces, esto es lo que me está pidiendo el problema y lo despejo de acá y ya tendría el resultado. Digo, en esta cuestión particular, donde uno quiere averiguar, en principio, quiero obtener esta situación en la cual las ondas electromagnéticas, que tienen una frecuencia determinada, coincida con cómo está circulando o girando esa carga eléctrica. Bueno, acá está el cálculo, que sale de ahí, y me da que el campo necesario, fíjense que es 0,0877 Tesla, ¿sí? O sea, esos son campos más cercanos a los que uno puede generar, ¿no? Los sistemas generalmente pueden generar. Y la otra cuestión, que es un poco referida a una de las diapositivas del comienzo, la situación intermedia donde la velocidad tiene un cierto ángulo con el campo magnético, es que, si se fijan acá, estando el campo magnético, que es esta línea celeste, y la velocidad con este ángulo, si uno descompone esa velocidad en una componente paralela al campo magnético y en otra componente perpendicular al campo magnético, aquí lo que va a aparecer es que no hay fuerza magnética debido a la interacción entre esta velocidad y el campo magnético, pero sí lo hay con la perpendicular al campo magnético. Y esa es una fuerza que está perpendicular tanto a esta como a este vector. Y eso provoca, digamos, si yo lo miro al plano IZ, lo que estoy viendo es una circunferencia, pero a la vez tengo que sumar el movimiento provocado por esta velocidad que va en el sentido de X. Y eso me genera esta hélice. Y se da en ese caso que les decía, cuando la velocidad tiene un cierto ángulo con el campo magnético. Bueno, el problema les plantea, le da todos los datos y me dice que encontrar en t igual a 0 la fuerza sobre el protón y su aceleración. Bueno, ahí lo único que estaría apareciendo es la fuerza magnética, la única que vamos a considerar. Digamos, no nos interesa la masa en todos estos cálculos. Digo, además la masa muy chiquita del protón, podemos despreciarla. Por lo tanto, solo vemos la fuerza magnética en todos estos casos que vamos planteando. ¿Cómo se calcula? Bueno, eso ya como lo hemos visto, pero fíjense, ¿no? Si lo hago vectorial, tengo, esto es referido a este dibujo. Supongo que en t igual a 0 es esta situación, está entrando así. Como, digamos, pues no se ve bien, pero sería el plano ZX, siendo que el campo eléctrico va en X. Cuando uno descompone
la velocidad me queda en esto, en estas componentes, y cuando lo multiplico vectorialmente por el campo, le queda lo que les decía. Es decir, solo esta parte me interesa y la de I versor, vectorial por I versor es la que no aparece. Por lo tanto, la fuerza en ese momento, está dirigida en el sentido I positivo. Bueno, esto es lo que les decía, está acá, son las relaciones que uno puede recordar, se las puede deducir para que no sea tan compleja después, pero hay que recordar. Y esa es la fuerza que tiene en ese momento. Y la aceleración, usando segunda ley de Newton, conserva, digamos, su sentido, el sentido y dirección de la fuerza y me da esto. O sea, pero ese es en t igual a 0. Como ven, es un sistema que sigue avanzando en el tiempo, digamos, si avanza en el tiempo, lo que va a provocar es ese movimiento, porque esa fuerza provoca esa aceleración provoca a su vez que cambie la dirección y el sentido de la velocidad, y eso hay que volver a calcular la fuerza en ese momento, que ya tiene otro sentido y dirección, y de vuelta hacer todo el proceso. Si uno, digamos, analizando todo ese proceso, quiere calcular el radio de la hélice, ¿sí? Yo tengo que pararme en algún momento y decir, bueno, ¿cuál es la componente de velocidad que me interesa? El módulo es igual, digamos, va cambiando la dirección y sentido, por lo tanto, tomo el módulo de la componente que habíamos calculado antes, o sea, la que es perpendicular al campo magnético, y de ahí puedo calcular el radio. ¿Sí? Eso viene de la ecuación, ¿se acuerdan? De la segunda ley de Newton, de la fuerza centrípeta igual a mv cuadrado sobre r, y ahí también puedo hacer omega cuadrado por r. La cuestión es que el radio me da desenvergadura del orden de los milímetros. Y de ahí ya puedo calcular también la rapidez angular. Esto es en cuanto a las magnitudes que puedo sacar a partir de esta relación. Por ahí se le puede pedir cuál es el paso de la hélice, es decir, la distancia que hay entre dos vueltitas. Digamos, cuánto se mueve en X, vamos a poner una figurita, cuánto se mueve en X cuando yo doy una vuelta completa en el plano YZ. Eso puede ser un problema típico. Bueno, pero digamos, la aplicación más común en este movimiento suele ser calcular el radio de la circunferencia, la frecuencia angular. Una de las aplicaciones bastante común es variar el campo magnético, y ahora ustedes podrían pensar, supongan que yo quiero contener esta carga positiva, ¿sí? Es decir, contener, ¿qué quiere decir? Que me invente un sistema con un campo magnético en el cual esta carga vaya y vuelva, es decir, sea una especie de recipiente originado por el campo magnético de tal manera que no pase determinada zona. Entonces, si yo varío el campo magnético, puede hacer que el radio de la circunferencia sea cada vez más chico, y hasta puedo variar el campo magnético de tal manera que en algún momento vuelva y repita toda esta hélice y este movimiento de tal manera que quede contenido en una zona. Eso es lo que se usa generalmente cuando tengo que trabajar con iones y necesito analizar alguna de las... ¿cómo les puedo decir? Los tengo que confinar porque después los tengo que mandar a otra zona con mayor velocidad, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Pero bueno, la idea es hacer un recipiente que contenga iones que se mueven. Si no, no hay manera de contener iones. Bueno, a ver si hay algo más. Creo que hasta acá llegamos. Bueno, el tiempo necesario para la revolución. Es lo que le decía. Quiero saber cuánto tiempo tarda en dar una vueltita. Después, ese tiempo es el que tengo que analizar para el movimiento en X, que es un movimiento rectilíneo uniforme.
Bueno, este sería el último tema. Hasta acá bien, repetimos algo, hay alguna cuestión de que quieren que charlemos de vuelta. No, profe, se entendió. Bueno, buenísimo. Bueno, digamos que todo lo que hemos analizado sobre cargas en movimiento lo podemos analizar suponiendo que esas cargas se mueven por un alambre. Sí, una corriente, es lo que hemos charlado antes, en los temas pasados. De acá, digamos, nosotros vamos a asociar cargas positivas en movimiento con alambres por los que circula corriente, en el cual solo vamos a especificar la intensidad de corriente, o sea, la que llamábamos I, y lo vamos a asociar al sentido con el que tendrían las cargas que se mueven, las cargas positivas que se mueven. Por ejemplo, en este alambre, por el que está acá, por el que circula una corriente, si las cargas positivas se mueven así, el sentido que voy a considerar es el que indicado por la flechita. ¿Sí? Las corrientes, ¿se acuerdan que era cómo se definía la corriente? La vamos a llamar, vamos a poner el módulo I, el valor de la corriente. Lo que, decíamos, siempre vamos a suponer recto de alambre, es un punto de partida. Y la expresión de fuerza, la del Q por V, Q, velocidad vectorial, campo magnético vector, ahora la vamos a analizar de la forma siguiente. I por L vector sería lo equivalente a Q por V vector. Y el resto sigue igual. O sea, lo que siempre me va a interesar es analizar este producto vectorial que me va a dar sentido y dirección como antes, y multiplicado por el valor de la corriente. En este caso, fíjense que la corriente está a un vector θ de B. Entonces, si yo utilizo lo que hemos visto hasta ahora, giro los dedos de la mano derecha en este sentido y el campo la fuerza magnética va a estar entrando al plano de la pantalla. ¿Sí? Esto indica que hay una fuerza que me lo lleva para esa dirección al campo, al alambre. Es decir, si le damos números y hago los cálculos, si el alambre tiene 12 centímetros de longitud y tiene 30 amperes, y este campo eléctrico originado por, perdón, campo magnético originado por un imán es constante y está a un ángulo de 60 grados respecto al imán, o al campo magnético generado por el imán, ustedes cuando hagan las cuentas ya tienen todos los datos y van a conocer la fuerza, el módulo de la fuerza que siente ese alambre por el cual circula la corriente de 30 amperes. Fíjense que la fuerza es 2,8 newton, y lo que les decía, digamos, después con la dirección del sentido, que lo calculamos de la misma manera que en las diapositivas pasadas, que es resultante del producto vectorial, va hacia adentro del plano de la pantalla. Digamos, es las mismas cuentas que hay que hacer, teniendo en cuenta ahora que no hablamos de carga y de velocidad, sino de corriente y de longitud del alambre. Que bueno, dimensionalmente es lo mismo. Bueno, hasta acá. Hasta acá queda presentado el tema, digo. El práctico que van a tener que hacer, pero ahí ya no me acuerdo si este fin de semana ya tienen esto, creo que no, creo que se lo pasó para después, le dan oportunidades para recuperar los prácticos anteriores, los evolutivos. El práctico que van a hacer de temas es alrededor de la aplicación de estas ecuaciones. Es decir, cargas que se mueven a velocidad determinada, o alambre porque circula corriente dentro de un campo magnético y todas las posibilidades que tengan. Por ahí puede ser un alambre cerrado, digo, una espira o un cuadrado y ver qué pasa, por ejemplo. Esos casos se van a tratar en el práctico.
Bueno, chicos, hasta acá tengo yo, no tengo más nada que darle y los libero para que sigan estudiando lo que tienen que estudiar por el parcial. Bien, profe. Gracias. Bueno, Profe, los quedamos en que el TPS miércoles que 4 o con 5. con 5. Con 5. Mira, ahí yo les he dicho, ¿no? Después vemos cuando rindan. Déjenme que, como yo manejo como yo veo y manejo el tema de sus notas en lo evaluativo, quiero ver la trayectoria de ustedes. Y ahí les digo, bueno, mirá, hacer un poquito más acá, hacer un poquito más allá y vemos. Pero traten de sacarse más de 5. O sea que si tengo un 4 tengo que recuperar, ¿verdad? El mismo. Claro, el mismo tienen que recuperar, exactamente. Bien, profe. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? No, profe. Nada Bueno, más, profe. listo entonces. Estamos liberados. Esto ya se lo voy a poner en el Classroom para que lo tengan. De todas maneras, se los he dado ayer en el link en el grupito de WhatsApp. Así que esto lo van a tener para que puedan consultarlo después. Perfecto, profe. Muchas Bueno, gracias. nos estamos viendo. Chao, profe. Nos vemos, que ande bien.